no ayer el tema de los ejercicios o las metodologías para la determinación del tamaño de la muestra. Ya dentro de las metodologías vimos cuatro métodos principales: el método de coeficiente de la variación, el método de Richard-Sessott, el método de Roy y el método de Gay-Lussac. ¿Ya? Y el que hemos visto es el método de Gay-Lussac, ¿ya? Donde hemos visto que en función a varios parámetros ya podemos determinar la heterogeneidad intrínseca, ¿ya? En función de los factores que hemos visto: el factor de liberación, factor mineralógico, factor de forma, el factor granulométrico y el tamaño del fragmento nominal, que es básicamente el diámetro de la partícula más grande, ¿ya? Entonces, en función a este método de Gay-Lussac, yo podía determinar un coeficiente de variación, ya elevado al cuadrado, donde básicamente era una diferencia inversa entre la masa de la muestra de lo que estoy recolectando y entre la masa total del lote o de la población total de lo que yo estoy analizando, multiplicado por el índice o la heterogeneidad intrínseca, multiplicado por el diámetro de partícula elevado al cubo. Ya, y yo, para calcular la masa de la muestra, simplemente, si ya tenía calculado el coeficiente de variación o o la heterogeneidad intrínseca, despejaba la masa de la muestra y podía calcular, ¿ya? Aquí hemos visto los parámetros, ¿ya? De acuerdo a la forma. Este es un promedio, depende de un ensayo granulométrico, pero hemos considerado, en caso que no se dé ningún tipo de información, ningún tipo de dato, simplemente 0,25. El factor L, que es adimensional, que es el tamaño de liberación de partícula, está en función al tamaño de liberación, ya dependiendo de qué mineral yo estoy trabajando. En este caso, la esfalerita tenía un tamaño de liberación, y en función a ese tamaño de liberación yo calculaba eh, este factor, que es el factor de liberación, representado con la letra I mayúscula, ¿ya? Igualmente, el parámetro C, ya que en sí era sacar una proporción entre el mineral útil y la densidad, a las densidades del mineral y de la ganga, de la mena, que es el mineral útil, y de la ganga, ¿ya? Entonces, y con ello, con el coeficiente de variación, que ya esto seguramente en su curso de estadísticas algunos se recordarán, o simplemente recordar en algunos libros o en el mismo Google, podemos ver cómo yo puedo representar el coeficiente de variación con otro tipo de fórmula que está en función de la desviación típica y la media de la muestra o de la población, ¿ya? Y el error, ¿ya? Básicamente, si me dan un nivel de confianza en 95%, mi error estaría en un 5%, el cual sería dos veces la desviación típica, ¿ya? Y ahí hemos visto que la desviación típica está en función no sé si se acuerdan, o hay una campana de Gauss o diagrama de distribución, donde el error o la desviación típica se verificaba, ¿ya? En ambos extremos. A ver, solamente para recordar, cuando yo tenía esta gráfica, algunos se recordarán, y tenía esta forma. Cuando yo tenía una densidad de muestras, se puede decir promedio, real, la mayoría de mis datos estaban divididos en tres zonas, ¿ya? Donde, si yo tenía un nivel de confianza, el 95%, el 95% está representado por esta parte de acá, que es la densidad media de mi muestra, y por el contrario, el error o la desviación típica, ¿ya? Estaba representado por este término de acá, sería mi desviación. En, y en términos generales, el error o el nivel de incertidumbre que tengo, si tengo un nivel, por ejemplo, un 5,95% de confianza, vendría a ser dos veces la desviación típica, ¿ya? Este, ¿Ya? Y cómo se llama, básicamente, sería la forma en la que yo estoy haciendo mi análisis, ¿ya?
Ahorita, bueno, ya acabamos de dejar un ejercicio, ya no sé si es que, bueno, con el turno B lo hemos revisado, ya el ejercicio, no sé si es que en el turno A lo llegaron a revisar. ¿Hay alguna duda, consulta acerca de este ejercicio? A ver, no sé si alguno de los presentes, bueno, más que todo del turno A. En todo caso, si lo han revisado o no lo han revisado, yo les recomiendo que lo vuelvan a revisar, ¿ya? Este ejercicio va a llegar uno parecido también para el examen, ¿ya? Prácticamente es básico este ejercicio, no tiene mucha complejidad, porque básicamente es simplemente reemplazar los parámetros que se dan en el ejercicio en la fórmula y llegar a lo que yo estoy estimando, ¿no? La cantidad de muestra que necesito de acuerdo al tipo de mineral, al tamaño de grano, a la forma de las partículas del mineral, etcétera. Ya también hemos visto que hay otro método que es el método del coeficiente de la variación, que si recordamos, el coeficiente de variación es igual a 100 multiplicado por por la densidad o la media, ya la media aritmética, dividida entre la desviación estándar. Y acá mencionamos que si yo tuviera un ejemplo básico, si tuviera 5 datos de una muestra o 10 datos de una muestra, yo puedo calcular la media, que era aproximadamente 6,3 creo, y la desviación estándar simplemente era la sumatoria de todos estos valores, este, de la diferencia entre la media y cada uno de estos valores, ya dividido entre el número de la cantidad de muestras que hay, todo esto a la raíz cuadrada. Esa sería mi desviación estándar. Y con ello puedo calcular el coeficiente de variación. Y en función del coeficiente de variación, podría determinar qué tipo de distribución de mineral tiene mi depósito, si es irregular, muy irregular. Y en función de eso, sacar empíricamente el peso de la muestra. Ya es un método también para calcular la cantidad de la muestra. Igualmente hemos visto el método de Richard Sessott, que es el método donde yo calculo en función de una constante, ¿ya? Que me expresa la variabilidad del yacimiento. Obviamente, esta constante la vamos a encontrar si buscamos bibliografía del método de Richard Sessott, vamos a ver una tabla, y en una tabla, de acuerdo al tipo de yacimiento mineral, me va a botar una constante K adimensional, ¿ya? Y lo que es D, que es el tamaño de los mayores granos del mineral útil. Básicamente, con el ensayo de tamizaje, si tuviera una muestra in situ, podría calcular el tamaño de grano o los mayores tamaños de grano del mineral que estoy yo trabajando, o en este caso la mena. ¿Está bien? Y el método Royle, que básicamente es el 100% multiplicado por el peso del mineral de la partícula más grande, que también lo puedo obtener mediante el ensayo de tamizaje, dividido entre la ley del mineral, pero expresado en porcentaje. Ya es otro método también con el cual yo puedo calcular ya el peso de mi muestra. Si se dan cuenta, tengo 4 métodos, ya, con el cuales puedo calcular, incluso hay formas también de yo poder calcular entre los 4 métodos el peso de la muestra ideal y esto dividirlo entre 4, sacar un promedio ponderado entre estas cuatro metodologías, ya que son lo más importante. Ya después vimos los métodos para determinar el tamaño de la muestra. Hemos visto que el tamaño o el peso de la muestra depende mucho de la distribución de los minerales. Si la distribución es regular, mi peso de la muestra va a ser menor. También hemos visto que si cuanto mayor es la presencia o la cantidad del mineral útil en la muestra, también voy a necesitar una menor peso de la muestra. Y cuanto mayor sea la ley del mineral, ya también mi muestra también va a ser menor. ¿Ya? Y muy por el contrario, cuando yo necesito una muestra mucho más, o una mayor cantidad de la muestra, es cuando el tamaño de mis granos van a ser también mayores y también cuando la densidad de estos minerales o el mineral que estoy analizando va a ser mayor, ¿ya? ¿Y qué requisitos necesito yo para realizar un buen muestreo? Hemos visto que los elementos de la población, en este caso la cancha o el yacimiento mineral, ¿ya?
estos elementos deben ser homogéneos. Homogéneo se puede decir puede ser en la ley, puede ser un término. También homogéneo nos referimos a la variabilidad entre el tamaño de partículas, ¿ya? Que el muestreo sea insesgado, quiere decir que el muestreo debe ser al azar, sin ningún tipo de preferencias, ya que debe ser preciso, minimizando el error de muestreo. Acá hemos hablado de que para hacer un buen muestreo, ya en la mayoría de empresas, el personal que está a cargo de hacer el muestreo tiene un procedimiento y un estándar para realizar el muestreo de una manera adecuada y que se den cumpliendo ciertos estándares de calidad, ya para que los datos sean fiables. Por lo tanto, el resultado que nos va a dar, nos va a dar valores representativos del depósito mineral, el conocimiento de la distribución espacial de las calidades del yacimiento, ya que las muestras van a ser representativas, y el lugar y frecuencia con que deben tomarse las muestras, ¿ya? Y esto depende mucho de los tipos de muestreo, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Justamente en esta siguiente diapositiva vamos a ver lo que son los tipos de muestreo. Dentro de los tipos de muestreo que vamos a ver es el muestreo sistemático, donde nos dice que las muestras se toman en una malla regular, en intervalos regulares en espacio o tiempo. Si vemos acá una cancha de mineral, representado por este polígono cuadrado, vemos que estoy sustrayendo o recolectando 9 muestras y cada muestra está equidistante una de otra. ¿Ya? Ese es un muestreo sistemático que obedece básicamente cuando mi yacimiento o la cancha o el depósito que esté muestreando tiene un comportamiento regular, ¿ya? Otro tipo de muestreo que tengo es el muestreo aleatorio simple, donde las muestras están aleatoriamente distribuidas en el espacio o en el tiempo, y este tipo de muestra siempre o se emplea en casos en los que se dispone de poca información acerca de las características de la población a medir. Se basa en la teoría de probabilidades y siempre requiere de un análisis estadístico. ¿Qué quiere decir? Que yo en base a un muestreo o a un muestreo, se puede decir probabilístico, ¿ya? Donde yo voy a considerar bajo ciertos factores geológicos dónde voy a realizar mis primeros muestreos, ¿no? Quizás yo pueda decir, ¿ya? Un ejemplo, que en ciertas zonas de este depósito, digamos que este es un depósito, hay comportamientos diferentes, no sé, comportamientos, no sé, digamos, algún tipo de comportamiento estructural diferente, o hay alteraciones donde estoy encontrando un cierto tipo de mineral, ya, un cierto tipo de mineral, digamos que acá, esta zona de acá está representada por un mineral distinto, digamos acá, acá solamente voy a encontrar cuarzo, un ejemplo, y digamos que en esta cosa, en este polígono de acá voy a encontrar, no sé, un ejemplo, la pirita, ¿no? Entonces, bajo una cierta característica que va a tener mi población o mi yacimiento o en la cancha donde voy a muestrar, voy a zonificar o hacer un muestreo aleatorio para que mis muestras tengan un cierto grado de característica, ¿ya? Igualmente el muestreo estratificado, ¿ya? Esto es en base a un mapeo geológico en superficie más que todo, donde las muestras se agrupan en poblaciones que van a tener cierta homogeneidad o estratos, ¿ya? La estratificación puede basarse en una amplia variedad de atributos o características. Como hemos visto en esta parte ¿no? En esta malla que está dentro de este círculo verde, hay una malla donde básicamente en base a un estudio, una evaluación en campo, se ha hecho un mapeo geológico y en este mapeo geológico se ha determinado por la característica del color del suelo, ciertas correlaciones. En este caso, si vemos acá, se ha mapeado lo que son los suelos rojos, que está representado por el símbolo del triángulo, ¿ya? Suelos marrones, que está representado por el símbolo del cuadrado, y el suelo gris por el círculo. Entonces, bajo en esta característica, en este caso, el color del suelo, se ha prácticamente determinado que mis muestreos van a ir en esa cierta distribución.
como vemos acá, bueno, acá por ejemplo en esta distribución que vemos, está dividido bajo ciertas zonificaciones. Por ejemplo, acá le hemos visto por característica del color, el color del suelo, que me puede definir un cierto tipo diferente de alteración que puede tener el mineral. Y acá, por ejemplo, si es que yo lo puedo definir por el tipo de mineral que tengo o cierto comportamiento que puede ser una parte, pueden ser carbonatos, otra cierta parte puede ser representado por minerales óxidos y una cierta parte por minerales sulfuros. Entonces voy sacando de acuerdo a la zonificación que yo estoy haciendo para mi muestreo, ¿ya? Y ese vendría a ser el muestreo estratificado. Y el muestreo compuesto se toma un número adecuado de muestras para mezclarlas en única muestra de conjunto. Es decir, simplemente si yo he zonificado tanto por características de color o algún tipo de criterio aleatorio simple, yo al final lo, lo recolecto y al final lo mezclo, ¿ya? En total son cuatro tipos de muestreo que hemos visto, ¿ya? ¿Y cuáles son los errores principales que vamos a ver en el muestreo? ¿Ya? En el muestreo vamos a ver ciertas características, ¿ya? Que van a hacer que el muestreo o características que vamos a encontrar en el yacimiento, que van a hacer que nuestro muestreo se vea un poco, no sé decir la palabra contaminado, decir un poco diversificado. Perdón, se me dio la pantalla, voy a volver a compartir. Me confirman si se puede ver la pantalla. Ya, sí se puede ver, ¿no? ¿Me confirman? Sí, ingeniero. Ya, continuamos entonces. Entonces, bajo ciertas alteraciones que yo voy a encontrar en superficie de la roca muestreada, estas alteraciones pueden hacer que mi muestreo, donde yo quiero, en este caso, analizar el contenido metálico, estas alteraciones que podrían ser un ejemplo, no sé si han visto, hay un cierto tipo de oxidación en superficie en base al intemperismo, a la meteorización, hace que la roca o el mismo mineral se intempericen y este comportamiento hace que la muestra que yo saque de superficie se contamine o se vea mezclada y al final cuando haga mi análisis o ensayos para determinar la cantidad o el contenido metálico que tiene esta muestra o este yacimiento o esta representación, me salga un dato erróneo, ¿ya? La alteración superficial es un error básico que se comete cuando se hace este tipo de actividades. Otro error que se comete en muestreo es la pérdida selectiva de elementos móviles, elementos de granulometría más fina. ¿Qué quiere decir? Yo cuando hago un muestreo generalmente en yacimientos o en la mayoría de yacimientos, siempre me voy a encontrar con diferentes tamaños de partículas. Y normalmente en estos tamaños de partículas lo que yo voy a encontrar, ¿ya? Es un material grueso, ¿ya? Un material grueso, un material grueso y un material fino, ¿ya? Esto producto de la manera como estoy sacando el muestreo. Por ejemplo, si estoy sacando mediante una picota o un pico, siempre va a haber materiales o partículas gruesas y partículas finas. Y normalmente cuando yo hago la selección de estos minerales, de esta muestra, el material fino se queda en el piso, ¿ya? Se queda en el elemento donde yo estoy haciendo el muestreo. Entonces, esta pérdida de elementos generalmente finos hace que mi muestreo en global o en general sea erróneo. Quizás la ley que yo quiero mostrar el contenido metálico que tiene esta muestra me va a salir debajo del valor que realmente debería salirme en este yacimiento, ¿ya? Otro tipo de error que se comete en el muestreo son las contaminaciones, que va arraigado a las alteraciones. Por ejemplo, si yo tengo un mineral que contiene pirita, ¿ya? Y contiene cuarzo, ¿ya? Y entre estos dos minerales hay una alteración
o un comportamiento estructural diferente, por ejemplo, un dique, yo saco este muestreo, ya mi muestra se ve contaminado, ¿ya? Porque básicamente está contaminándose con una alteración, un comportamiento estructural diferente a lo que yo estoy analizando. Otro que es la mala recuperación. La mala recuperación ya se da cuando la cantidad de muestra que yo estoy enviando para analizar es insuficiente, ¿ya? Es insuficiente, ¿ya? Y no me permite realizar un buen ensayo para calcular la cantidad de metal que tengo en esta muestra, ¿ya? Y otro error que se comete también es un fallo humano. Fallo humano, como digo, para hacer toda esta actividad de recuperar o seleccionar muestras, se realiza mediante un procedimiento y un estándar que cada empresa minera o cada empresa en general tiene para garantizar la calidad en la obtención de estas muestras, ¿ya? Otro tipo de error en el muestreo es la pérdida por segregación, ¿ya? Es en donde las partículas de mineral tienden a segregarse. Entendamos por segregar que las partículas más gruesas se van al fondo y las partículas de menor tamaño o más finas se van a los costados, ¿ya? Las más pesadas tienen una tendencia a irse al fondo. El caso homogéneo es muy difícil de encontrar en la práctica. Tener una muestra homogénea en términos de tamaño de partícula es casi difícil de encontrar, ya a eso se refiere. Y la segregación depende además del, bueno, granulometría, se refiere al tamaño, a la forma y al peso de las partículas. Una manera de disminuir el efecto de la segregación en la toma de la muestra es realizar varios incrementos, es decir, tomar un cierto número de submuestras para construir una muestra primaria. ¿A qué quiere decir realizar submuestras? ¿No? Para que se entienda. Submuestras quiere decir, por ejemplo, si yo estoy, acá tengo mi faja transportadora, ya, y acá está cayendo el material particulado, ya. En cada vez que se va formando esta pila de mineral, ya se va formando esta pila de mineral, en cada etapa que se va formando yo voy sacando una muestra. Voy sacando una muestra uno, voy sacando una muestra 2, ya, voy sacando una muestra 3, y así sucesivamente. Y al final, estas muestras, obviamente tengo que sacar esas muestras en una cierta frecuencia determinada para que sea regular, ya mi muestreo. Y obviamente tengo que construir todas estas submuestras en una muestra primaria, ¿ya? A eso se refiere para disminuir el error por segregación, ¿ya? Por ejemplo, acá lo que hemos visto acá arriba, ¿no? En las cintas transportadoras, donde el material grueso se va a la parte del fondo y el material fino a los costados. Y acá tengo que sacar muestras primarias o submuestras para que al final los combine y saque una muestra primaria que sea prácticamente representativo de toda esta pila de mineral. Bueno, acá en este cuadro hemos visto que hay bastantes este tipo de errores, ya donde uno de estos es lo que hemos visto, el error por segregación, otro por heterogeneidad, por delimitación, por extracción, por preparación. Ya esto lo revisan más aparte, ya. Si ven este tipo de errores y encuentran más información, porque hay más errores, no solamente los que yo estoy mencionando acá, son los principales, ya, los principales que se sugieren, pero si vamos un poco más al detalle y dependiendo de qué tipo de yacimiento también vamos a encontrar más errores, ¿ya? Ahora vamos a ver las muestras representativas, equiprobables y de varianza pequeña. Y eso también lo revisamos con el turno B. Y acá vimos, si yo tuviera, o yo haría un análisis, ¿ya? Yo estaría realizando un análisis ya de las muestras que he seleccionado, ¿ya? Y en ese análisis, ¿ya? Dentro de todo ese análisis, de todas mis muestras, yo he sacado una media, ¿ya? Y la media es un valor único. Y lo he dividido en 4 lotes. En el lote A, en el lote B, en el lote C y en el lote D. Entonces, en cada lote he vuelto a muestrear los valores
Y en cada lote he visto que hay diferentes comportamientos. Por ejemplo, en el lote A he visto que las medias o los valores con cierta, tienen una alta variación. Voy a dibujar acá. Esto seguramente lo han visto en su clase de estadística, ¿ya? Simplemente es recordar un poco, ¿ya? 7 es mi media y yo tengo esta forma. Mi media, básicamente, si yo hago el cálculo de estos valores, me va a salir por acá. Entonces yo tengo acá una cierta desviación. No es, no es un valor representativo ese lote o el lote A, ¿ya? Por el contrario, también tengo esta muestra, ¿ya? ¿Ya? Que básicamente su forma se va a hacer acá. Entonces la media, yo hago acá más o menos así por acá. Igual, tiene tiene mucha variación. Entonces, esos lotes básicamente no me van, no me son representativos para sacar una media, ¿ya? No son representativos, ¿ya? Porque mis resultados están muy alejados de la media que yo ya he calculado, ¿ya? Pero si veo el lote B y el lote C, voy a tener dos alternativas que sí están dentro de la media o tienen la misma media, pero hay una diferencia entre ambos. Si yo grafico mi campana, como digamos, o, o este diagrama, yo veo que acá prácticamente la mayoría de las medias muestrales que yo tengo están cerca a mi media poblacional. Entonces, acá, por ejemplo, yo podría decir que mi media muestral tiene un nivel de confianza del 95-90% y que el error es mínimo, un error de 5 a 10%, ¿ya? Y este lote B estaría con un nivel de confianza, se puede ser apto para, para seguir o continuar el análisis. Pero si yo veo el lote C, ya si yo tuviera esta forma de lote C, donde la media es igual, pero si yo hago un análisis con respecto al nivel de confianza, voy a ver que la mayoría de mis datos con respecto a la media tienen un alto grado de incertidumbre. Entonces yo acá podría calcular que el nivel de confianza podría ser entre un 60% y mi error, que está muy alejado de la media muestral, va a tender en un porcentaje, por ejemplo, del 40%. Entonces, si el lote B y el lote C tienen la misma media, pero la desviación o incertidumbre es diferente, yo me quedaría con el lote, ya que me da el mayor nivel de confianza o el menor grado de incertidumbre o error, que sería el lote B. ¿Ya? Y es básicamente recordar un poco de lo que hemos visto en estadística. ¿Ya? Planificación de una campaña de muestreo. ¿Ya? Obviamente, como les mencioné, para hacer la actividad, ya que el muestreo es una actividad que se realiza bastante en minería, necesita de una determinada planificación. ¿Está bien? Entonces, para hacer la planificación, pues, listo. Para hacer la planificación, el primer paso al planear el muestreo de un lugar es definir los objetivos, ¿ya? Obviamente, cuando hagamos cualquier tipo de planificación, lo primero es definir el objetivo. Por ejemplo, en un muestreo ambiental, podemos dividir principalmente en metas exploratorias y en metas de monitoreo, ¿ya? Si fuera el caso. Pero hay que tener en general en cuenta un método a seguir en la toma de muestras. Como les mencioné anteriormente en las diapositivas, para yo hacer esta actividad de recolección de muestras, toma de muestras, me tengo que basar en ciertos procedimientos y estándares que cada empresa, ya en general, tiene para garantizar la calidad y el control en los procesos de análisis de estas muestras, ya para que el grado de confianza o fiabilidad en los resultados sea el mejor posible. ¿Ya? Otro que es el peso de la muestra en cada punto de toma, ¿ya? Hemos visto cuatro metodologías para calcular el peso de la muestra en base a los parámetros básicos. Hemos visto el método de Gay-Lussac, el método de coeficiente de la variación, el método de Royle, etcétera. ¿Ya? Y hay más métodos, pero hemos visto
los que nos podrían ayudar. Estos métodos hemos visto que son básicamente con fórmulas empíricas, ¿ya? Lugar y frecuencia con que deben tomarse las muestras, ¿ya? Dependiendo del tipo de yacimiento o para qué estemos realizando este muestreo, ya se deben tomar ciertas consideraciones de ubicación, ¿ya? Y de frecuencia en cada cierto tiempo o temporada a tomar estas muestras, ¿ya? Las muestras de control pueden tomarse alejadas de la zona en estudio, ¿ya? Pero deben tener las mismas características de interés, ¿ya? Mi interés me refiero a origen. En caso de un yacimiento mineral, tiene que ser el mismo yacimiento, el mismo origen, la granulometría, el tamaño de partícula, etcétera, ¿ya? La colección de muestras nos dice que la muestra se debe colectar mediante el uso de equipo apropiado y limpio, obviamente. Si yo recolecto, hago mi muestreo sobre una, por ejemplo, una manta, de una manta que anteriormente lo hay usado, no sé, para para limpiar desmonte o lo simplemente lo he pisado o lo he contaminado con partículas que no pertenecen al yacimiento al muestreo en sí, ¿ya? Básicamente esta muestra ya se va a encontrar contaminada y los resultados de mi análisis o de ensayo van a ser erróneos. Ya hay que tener cuidado con eso. Las muestras deben colectarse en los recipientes adecuados de acuerdo al tipo de análisis y deben etiquetarse inmediatamente. Ya un buen almacenamiento de estas muestras, lo que básicamente te dice. Ya en conservación de las muestras deben guardarse en un lugar adecuado. Ejemplo, muchas muestras tomadas para evaluar contaminantes tienen un tiempo de caducidad. Después de ese tiempo, los resultados de los análisis químicos tienen menor fiabilidad. En algunos casos, el tiempo de caducidad puede extenderse añadiendo sustancias químicas o conservando la muestra en refrigeración. Por ejemplo, cuando se hace, seguramente ustedes ya lo han realizado en sus clases creo que hay un curso de química o química orgánica. Por ejemplo, cuando se hace la colección de muestras de agua, por ejemplo, al ser un elemento líquido y, digamos, estoy analizando cierto tipo de componentes, elementos o compuestos dentro de esta sustancia líquida tienen que conservarse a una cierta temperatura, un cierto grado de refrigeración, ya para conservarlas y tener y seguir continuando con los ensayos, ¿no? Entonces, ese sería algunos puntos a tener en cuenta para tener un muestreo adecuado. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver los métodos de muestreo. No hay que confundir los tipos de muestreo, ¿ya? Los tipos de muestreo que hemos visto, hay que un muestreo sistemático, un muestreo aleatorio, un muestreo estratificado y un compuesto. Esos son los tipos de muestreo que hemos visto que cada uno tiene una cierta característica, ¿ya? Y lo que estamos viendo ahorita son los métodos. Los métodos de muestreo básicamente lo vamos a utilizar en función al tipo de yacimiento o al tipo de labor que tengamos, ¿ya? Y al tipo de cantidad de volumen que vamos a extraer en la muestra, ¿ya? Tenemos básicamente tres métodos de muestreo: el muestreo por puntos, el muestreo lineal y el muestreo volumétrico. Si lo vemos de manera global, la cantidad en peso de la muestra, ¿ya? Va incrementando en cada tipo de muestreo: puntual, lineal y volumétrico, ¿ya? Vamos a ver en qué consiste el muestreo por puntos. El muestreo por puntos es básicamente usado, ya, en minería subterránea con gran frecuencia, donde tenemos muestreo por puntos de diferentes tipos, ¿ya? Tenemos el point o lump sampling, ¿ya? Que es una toma donde se toma en un punto sin ningún tipo de planificación previa, ¿ya? Para determinar una o más características de un punto determinado. Este es el más básico, es básicamente agarrar, no sé si, bueno, cuando han hecho seguramente su visita a campo, en su curso de petrología, o creo que han hecho una visita también a una mina, seguramente han hecho o han visto que se usa una picota, ¿ya? Una herramienta básica y útil
para los que trabajan mayormente en minería subterránea. Simplemente dando unas picadas en el cuerpo mineral o en la veta o en el yacimiento, voy sacando una muestra así al azar, como sin ningún tipo de planificación para más o menos ver el componente mineral que puede tener, ¿no? Básicamente eso puede ser un trabajo de cateo, prospección, ¿no? Ahora tenemos el muestreo puntual o chip sampling, es donde se extraen esquirlas de roca mineralizada con un martillo, ya igualmente, en lugares regularmente distribuidos. Existen diferentes mallas de muestreo. La muestra se toma en un punto, de un punto o de una banda horizontal, de manera continua o discontinua. Acá también es fácil de explicar, ya. A ver si es que más o menos se imaginan, ya. Dentro de este cuadrado azul encuentro la sección de una labor minera. Una labor minera que es una galería. ¿Por qué? Porque estoy corriendo en mineral. Este color rojo, este polígono color rojo, representa mi cuerpo y yacimiento mineral, una beta, digámoslo así. Entonces yo quiero sacar un muestreo puntual. Entonces para hacer un muestreo puntual yo tengo que, si lo voy a sacar de manera por puntos o por esquirlas, lo mínimo que yo debo hacer para que sea representativo es hacer una malla equidistante, representada por estas líneas de color verde, y sacar esquirlas de este punto, ¿ya? Sacar esquirlas de... ay, ay, muy bien, a sacar este muestreo en cada intersección de estas líneas verdes, sacar una muestra por esquina. Lo estoy haciendo de manera representativa. Ya igualmente acá si hago otra malla, igual tienen que ser equidistantes. Él pone una labor minera, donde mi yacimiento mineral es casi subvertical. Y cuando hablo de un yacimiento que sea manteado, igualmente si está compuesto por mantos, yo voy sacando una muestra continua, que es a lo largo de este manto, o que veo en la labor, o de manera discontinua, cada uno espaciado bajo una cierta distancia. ¿Ya? ¿Ya? Ese vendría a ser la muestra puntual o chip sampling. Y la muestra de agarre, ya se toma una muestra de gran tamaño de una pila de mineral arrancada en el frente. Por ejemplo, después de una voladura, ya después de la voladura, yo voy a tener una pila de mineral o de mineral fragmentado. Y de toda esta pila de mineral, si yo quiero saber la muestra de esta pila de mineral, lo mínimo que debo hacer es hacer una malla, también distribuida regularmente, y en cada intersección sacar una un muestreo puntual. Puntual o de agarre, como dice, simplemente es como cogerlo mediante una pala o simplemente con la mano y sacar en estos puntos y coleccionarlo aparte, ¿ya? Coleccionarlo aparte, no sé, digamos en un amante, en un saco y colectarlo acá. Y simplemente envasarlo y llevarlo, ¿ya? A eso se refiere. Entonces hemos visto que tenemos el muestreo point, volume sampling, puntual o chim sampling y de agarre, ¿ya? El muestreo lineal. En el muestreo lineal ya necesito un poco más, una mayor cantidad de muestra, ya no es como el puntual donde básicamente eran esquirlas o mediante una cuchara yo podía sacar una muestra que es de bajo volumen. Un muestreo lineal ya necesita una mayor cantidad de kilos de muestra o es una mayor o un mayor volumen. Por ejemplo, en el muestreo lineal, en los barrenos de perforación. Si se acuerdan, en la última clase con el turno A, cuando vimos un ejemplo de una malla de voladura en un banco de un tajo abierto, hemos visto que cuando se hace la perforación de estos taladros, que pueden ser 10, 15, 20 metros dependiendo de la altura de banco, me generan detritos y esos detritos o ripios, como lo llama acá, ya se aprovechan para yo básicamente calcular, hacer el muestreo de esta pila o de este ripio, ya, hacer un buen muestreo y calcular la ley de todo este banco, de toda esta malla de voladura que voy a volar. Y eso normalmente se hace para un control de leyes, ¿ya? El otro tipo de muestreo es el mediante sondeos, donde también puedo obtener ripios, ¿ya?
en algunos casos, o testigos continuos. Los testigos continuos, no sé si han visto, ya son básicamente producto de la máquina diamantina que te extrae testigos o cilindros de roca en esa forma, ya donde básicamente tú este cilindro lo cortas en la mitad y una muestra se queda para analizar y la otra se guarda, ¿ya? Se guarda. ¿Para qué? Para tener un histórico de este tipo de sondeo que se ha realizado en cierto yacimiento, en ciertas estructuras, ¿ya? Otro muestreo también característico que se hace, más que todo en minería subterránea, es mediante canaletas o ranurados, donde consiste en extraer una muestra de una canaleta o ranurada orientada en la dirección de mayor variación de las características a medir. ¿Qué quiere decir mediante canaletas? ¿Ya? También le hemos visto. Canaletas quiere decir que básicamente si yo tuviera en la corona, digamos, de un tajo, de una galería, tuviera mi mineral, ¿ya? Vamos a dibujarlo acá. Todo esto de acá sería mi mineral. Bueno, dibujémoslo así. Todo esto sería un mineral. Entonces yo para tener un muestreo regular o tener un muestreo más uniforme y que tenga mayor información, ¿ya? Lo que normalmente también se hace en minería subterránea es puede ser mediante una cizalla, ¿ya? Cizalla o combo, o a un tipo de herramienta o máquina que te realice cortes, sacar, hacer una ranura en la misma estructura, ¿ya? Y sacar una especie de canal, si fuera de esta manera, algo así, ¿ya? Voy sacando todo esto así, lo dejo de una manera así. Y en cada cierta distancia voy sacando estas canaletas o ranurados, el mismo nombre es igual, ¿ya? Y con esto también me aseguro que el muestreo se dé bajo una cierta cantidad adecuada. Ya, obviamente, para cada tipo de muestreo, ya que hemos visto en este caso lineal, depende mucho del tipo de yacimiento y de la cantidad de información que yo requiero y también del tiempo que me va a tomar si yo tengo las herramientas o equipos necesarios para realizar este tipo de muestreo, ¿ya? Y finalmente el muestreo volumétrico, donde yo necesito bastante material ya para realizar mi análisis. En el muestreo volumétrico vamos a ver las famosas calicatas, que seguramente cuando han ido a campo han visto yacimientos en afloramientos de mineral y de superficie. Normalmente para hacer el trabajo de cateo y prospección se hacen con mayor frecuencia lo que son las calicatas. Las calicatas o trincheras, como algunos lo llaman, consiste en la excavación de una zanja, como vemos acá, una zanja, o pozo en la que queda expuesta una sección del depósito mineral que permite la toma de muestras de un cierto volumen, ¿ya? ¿Por qué yo calicatas en superficie? Básicamente, como mencioné en los demás características o factores que debe tomar en los y no tener errores en el muestreo, es que en la superficie, ya la superficie generalmente está contaminado. Está contaminado ¿por qué? Por la intemperización, la meteorización y X factores ambientales que hacen que el afloramiento del mineral que está en superficie o está aflorando se vea contaminado por ciertos elementos compuestos, ¿ya? Por eso que se hacen las calicatas y en las calicatas ya debajo ya se hace una buena recolección de las muestras, ¿ya? Otro tipo de método ya volumétrico es el método planar, ¿ya? Que se realiza en depósitos estratiformes, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de mantos, como hemos visto, por ejemplo, en las canteras de sillar, por ejemplo, en el Huayco, son depósitos estratiformes, ya donde yo puedo realizar este tipo de muestreo volumétrico. O también dicen potencias de beta que sean uniformes y pequeñas, donde se extraen muestras puntuales o longitudinales de varios lugares.
¿ya? Generalmente cuando tienen leyes uniformes, porque si voy a sacar de una sola banda o de una sola longitud, me tengo que asegurar que el yacimiento sea regular. Y normalmente esto pasa en depósitos tipo estratiforme, ¿ya? El otro tipo de muestreo volumétrico, el muck sampling, se utiliza para muestrear rocas sueltas, ¿ya? Rocas sueltas, lo que hemos visto, que puede ser después de la voladura, los fragmentos de roca o las canchas de mineral que vamos a encontrar normalmente en las canchas que están afuera de mina o también en las plantas, ¿ya? Donde se establece una malla regular en cada nudo de la cual se toma una muestra del espesor total del apilamiento o montón de la roca volada. Tengo acá, por ejemplo, un montón de roca después de la voladura y quiero analizar mediante un ensayo volumétrico, entonces hago una malla y voy recolectando las muestras en cada intersección. Y el muestreo total o book sampling, ¿ya? Es donde se toman de hasta muestras de hasta decenas de toneladas que se pueden utilizar para ensayos de planta piloto. Y esto normalmente se hace ya cuando deseo analizar normalmente minerales que tienen una cierta complejidad o característica particular. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaban en la universidad donde llevé la maestría, estaban haciendo un piloto para una planta donde traían bastante muestras de un yacimiento, no me acuerdo, creo que era rico en platino, no me acuerdo el metal, no me acuerdo qué metal contenía, pero era un metal raro, ¿ya? Que tenía ciertas peculiaridades, ya que tenía otro tipo de mineral, ¿ya? Y cuando se hace generalmente estas plantas pilotos, el objetivo es calcular primeramente el tamaño de fragmentación óptimo para que yo, mediante tamaño de fragmentación óptimo, quiere decir el tamaño de partícula óptimo, para que yo pueda empezar a, a separar el metal que yo quiero recuperar del mineral en función o usando algunos aditivos o elementos químicos compuestos para yo recuperar este metal. Entonces, para este tipo de pruebas, por ejemplo, como acá lo pone para plantas piloto, se usan muestreos de toneladas, porque se van a hacer pruebas de ensayo y error y así continuamente, ¿ya? Entonces, hasta acá hemos visto lo que son los tipos de muestreo y los métodos de muestreo que se usan normalmente, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Si no hay ninguna pregunta, continuamos, ¿ya? Este tema de muestreo para mí es importante que cada uno tenga el conocimiento básico porque, como les mencioné, para yo hacer un análisis geostadístico de las leyes de mineral, ¿ya? Lo importante que también yo debo conocer para hacer un análisis geostadístico es cómo yo he obtenido esta información. Y esta información lo obtengo de realizar un buen muestreo, dependiendo del tipo de yacimiento y sus características, ¿ya? En cada etapa, ¿ya? Entonces, a continuación vamos a ver el muestreo en las distintas etapas de la actividad minera, ¿ya? Acá vamos a ver el muestreo de exploración, muestreo en la etapa de producción, muestreo en plantas y el muestreo de escombrera, ¿ya? El muestreo en exploración minera, normalmente como les mencioné en la primera etapa de cartera de exploración, ya yo puedo encontrarme con yacimientos que están aflorando en superficie, como en esta imagen. Ahí veo un yacimiento o un cuerpo mineral que está aflorando en superficie. Entonces, cuando tengo este tipo de yacimiento que aflora y cuando hago mi visita en campo para hacer el cateo y prospección, yo puedo hacer un muestreo perpendicular a la estructura, ¿ya? A la estructura y normalmente a la potencia de la beta o del cuerpo mineral. Ya, si no, ¿qué es potencia de beta? Es simplemente el ancho que hay entre las cajas, ¿ya? O básicamente el ancho del mineral, ¿ya? Se muestra más allá de la beta para asegurarse de que se muestró el contenido total. A veces también hay ciertos, el mineral
como dije, está acompañado generalmente de alteraciones, mineral que no es útil, ya puede ser un poco de ganga, mineral secundario, digámoslo así, ¿ya? Pero yo tengo que sacar toda una muestra representativa, todo lo que veo en este rectángulo de color amarillo, donde básicamente lo del medio es la estructura mineral, pero que va acompañado de ciertas alteraciones o diferentes mineralogías, ¿ya? La acumulación, ley por potencia, debe permanecer constante, ¿ya? Acá vemos otro ejemplo de un afloramiento de superficie, ya, por ejemplo acá la beta, ya como se conoce mayormente en la minería. Esto generalmente lo van a ver en minería, como le mencioné, en Carabelí. Ya hay bastantes de este tipo de afloramientos de betas. Son betas, por ejemplo, de tipo tabular, ya, y tipo rosario, ¿ya? Donde se ve bastante tipo de yacimientos, donde se ve que hay bastante alteración, ¿ya? Alteración de óxidos, ¿ya? Muestreo de caminos y trincheras, ¿ya? También. Un muestreo según hay un comportamiento, cambio de alteración, donde son muestras de mayor longitud o potencias, y donde básicamente el peso de mi muestra van a ser mayores a 5 kilos, 10 kilos, ¿no? Dependiendo de la cantidad o de las características del yacimiento, del mineral, ¿ya? Es el muestreo de caminos y trincheras. Otro tipo de muestreo es el muestreo de escombreras, ¿ya? O de desmontera, donde básicamente yo también analizo ya esto también es bastante seguimiento en lo que es en minería, el muestreo del desmonte. Muestreo de la desmontera o de escombreras es básicamente para determinar cuánto de mineral de baja ley estoy botando a mi cancha de desmontes o escombreras. ¿Y por qué hago este tipo de muestreo? Porque en un momento, digamos, por ejemplo, un ejemplo básico, en el año 2010 o 2008, el precio del oro ya estaba en el rango de $800 por onza, ¿ya? Entonces yo con ese precio de metal en ese año tenía que sacar leyes de oro por encima de 15 gramos, ¿ya? De 10 a 15 gramos por encima, porque si no, no me da rentable esa ley de oro. Pero actualmente, por ejemplo, con el precio que tenemos del oro que está en el oro en el 3.000 a $3.500 la onza, ¿ya? Básicamente ha subido su precio de 5 a 6 veces más, ¿ya? Esa escombrera desmontera, que puede botar leyes de 6 7 8 gramos, actualmente es un mineral económico, ¿ya? Es por eso que se hacen muestras de escombreras para que al final, de acá a unos 5 o 10 años, dependiendo del comportamiento del precio del metal, yo empiece a considerarlo para finalmente tratar, ¿ya? El muestreo de trincheras. El muestreo de trincheras o calicatas, que hemos visto anteriormente también, ¿ya? En esta imagen se representa de una mejor manera, es la toma de la muestra que suele realizarse por un canal continuo, abriéndose un canal con la ayuda de una sierra eléctrica, un martillo neumático, un martillo geológico de unos 5 centímetros de ancho y tan largo para la toma de la muestra como continua sea la geología del yacimiento. Es decir, si hay cambios litológicos o mineralógicos importantes, deberemos empezar la toma de una nueva muestra a lo largo del canal, ¿ya? Acá básicamente me dice que si yo hago mi canal, ya representado por este ancho de acá, yo estoy prácticamente, esta parte que está en superficie, que ya está alterado, está intemperizado, meteorizado por los factores externos, tengo que prácticamente liberar esa zona ya, y sacar un muestreo fresco de la parte interna, se puede decir, y sacar un canal y sacar todo, obviamente, porque como hemos dicho, el mineral, ya la mena o el mineral económico, en su mayoría de veces viene acompañado con ciertos minerales de baja ley o simplemente son alteraciones, ¿ya? Ese debería ser el muestreo por exploración minera. Bueno, acá también hay
Otro tipo de exploración mediante testigos, ¿ya? Normalmente los testigos es producto de realizar los sondeos con equipos diamantinos, ¿ya? Estos equipos diamantinos tienen una especie de cortes tubulares, ¿ya? Básicamente son tubos de diámetros, eh, este, que van del orden de 2 pulgadas hasta 4 pulgadas he visto, ¿ya? Que básicamente sacan ese tipo de elementos como son los testigos, cortes cilíndricos, ¿ya? Que te saca esta máquina. Y para yo realizar el ensayo de esta muestra, básicamente lo que hago es, primeramente, seleccionar mis testigos, hacer un corte en la mitad, y una mitad se guarda en estas cajas, ¿ya? Para tener un histórico, un, un- una muestra representativa de lo que es el yacimiento, y el otro corte ya lo mando a triturar, a chancar. ¿Para qué? Para que haga un ensayo y me determine la cantidad de metal o la cantidad claro, cantidad de metal que estoy analizando, ¿ya? Básicamente así yo voy guardando en estas cajas ya los testigos de estas máquinas diamantinas, ¿ya? Ya, ese sería el muestreo en la etapa de exploración minera. El muestreo en producción, justamente lo que vimos, ¿ya? El muestreo en producción, por ejemplo, acá, cuando yo estoy haciendo mi perforación para mi voladora de este banco de mineral, ¿ya? Lo voy haciendo con esta máquina perforadora, ¿ya? Tricónica, ¿ya? Y voy aprovechando estos ripios o detritos que salen después de la perforación y mediante esta herramienta, ¿ya? Mediante esta herramienta que le llaman, en algunos casos le llaman divisor, voy recolectando mi muestra en estos bolsas, ya en estas bolsas plásticas. Ya voy recomendando mis muestras, ¿ya? Y esto es básicamente se usa o se hace continuamente para el control de leyes de toda esta pila de mineral o todo este banco de mineral que voy a volar, ¿ya? Muestreo en producción también en labores subterráneas, ¿ya? También se hace control del muestreo mediante la recolección de muestras del yacimiento, del cuerpo mineral. En este caso vemos acá al trabajador o al muestrero, ¿ya? Que mediante un combo y una cizalla voy haciendo mi muestreo, en este caso por puntos, más o menos lo que estoy viendo, un muestreo por puntos, y voy sacando esquirlas y lo voy recolectando en esta plancha metálica. Y una vez que voy recolectando en esta plancha metálica, lo siguiente es hacer un cuarteo, ya eso lo vamos a ver más adelante, que es una técnica usualmente usada para el muestreo. Y ahí lo empiezo a recolectar ya en estas bolsas de plástico y los empiezo a etiquetar, ¿ya? El muestreo en plantas. El muestreo en plantas también, como comentamos anteriormente, se realiza en las pajas transportadoras, ¿ya? Y el muestreo tiene que ser equitativo, ¿ya? Y de manera correcta o equidistante entre cada muestra. Por ejemplo, si hago un muestreo, tengo que hacer un barrido simétrico, ¿ya? Donde vemos que en esta primera imagen es incorrecto, no es simétrico. En esta segunda imagen sí es simétrico, la primera, la segunda y la tercera, ¿ya? Y donde voy pues básicamente de la faja voy sacando una muestra, ¿ya? Obviamente todo material que viene de la faja ya es un material ya particulado porque ya pasó por la chancadora, y ya tengo material particulado y fino, ¿ya? El muestreo también se hace muestreo en colas. El muestreo en colas o el muestreo en las relaveras, ¿ya? Porque me ayuda a determinar la cantidad de mineral o del metal que estoy recuperando se está yendo a la relavera, ¿ya? Y esto lo determino mediante el muestreo en colas o en las partículas que se encuentran dentro de este relave, que puede ser tanto en el relave sólido como en el relave líquido. Bueno, en el relave líquido a veces le llamamos colas, él tiene ese nombre, ¿ya?
Obviamente este muestreo que se hace en colas sí se hace continuamente para determinar ya cuánto ha sido mi porcentaje de recuperación en planta. Ya es un factor muy importante para determinar el factor de recuperación que estoy haciendo en planta. ¿Ya? El muestreo de pilas de mineral. ¿Ya? También las pilas de mineral lo voy a ver continuamente en las plantas. ¿Ya? Porque obviamente una vez que yo paso el mineral por la chancadora, normalmente sé hacerle pilas para hacer un muestreo y poder ir clasificando el mineral de alta ley y de baja ley. ¿Ya? ¿Qué no dice el muestreo de pilas? Nos dice que el cono se divide en formas imaginarias o con una malla de cuerdas anudadas en secciones aproximadamente de 1 metro cuadrado. Y bueno, esto dependiendo más del tamaño de la pila. Procediendo a tomar porciones de cada una de las intersecciones de esta malla, tomando mayor cantidad de muestra en la parte inferior del cono. Y obviamente en la parte inferior del cono tengo mayor área y por ende tengo que tener una mayor cantidad de muestras, disminuyendo hacia la parte alta. La cantidad de muestra que debe ser entre 15 a 20 kilogramos por cada 10 toneladas de mineral. Pero esto ya es un dato, puede decir, empírico en base a la experiencia, más o menos, ¿ya? Dependiendo del tipo de mineral, acá más o menos te aconseja, ¿no? En la planta, por cada 10 toneladas de pila de mineral, entre 15 a 20 kilogramos que tenga una muestra ya es prácticamente representativa, ¿no? Otro muestreo que se hace en plantas es el muestreo en capas o estratos. Ya, básicamente acá también esta pila de mineral, yo con el cargador frontal o con la pala, voy homogenizando esta pila de mineral y lo voy achatando con la cuchara para tener estas capas o este tipo de apilamiento del mineral. Y es una técnica que nos entrega una muestra también más representativa que este muestreo de pilas tipo cónica. Ya, este es mejor. Ya obviamente tengo que hacer un trabajo de homogenización y con el equipo que puede ser con el cargador o la pala, ¿ya? Para básicamente también cuando presenta problemas por segregación, yo puedo aplicar esta técnica, ¿ya? Cuando hay bastante variabilidad en la granulometría del mineral. Entonces, este tipo de apilamiento del mineral en plantas, ¿ya? Para tener una mayor representatividad al momento de realizar la muestra, ¿ya? Preparación de las muestras. Ya hemos visto ya hasta ahí el tipo de muestreo, ya que hay en diferentes etapas, desde la etapa de exploración, en operación o producción, y el muestreo en planta, ya en la planta de beneficio, en la planta donde se recupera el mineral o el metal. Preparación de las muestras, ¿ya? Ya saben, si es que por ahí alguien tiene duda o cualquier consulta, simplemente me corta, me dice ingeniero, profesor, acá tengo una duda y es su pregunta, no hay problema. ¿Estamos? ¿Aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Ya, continuamos. Igualmente, como todos tienen la presentación, simplemente lo revisan y cualquier consulta, duda, me lo hacen saber. La preparación de las muestras. Las principales tareas a realizar durante el tratamiento de las muestras ya es básicamente la reducción de la masa de la muestra hasta el peso necesario para su análisis, ¿ya? Ahí hemos visto las 4 metodologías que podemos usar, que también está en función importante para qué voy a realizar el muestreo y dependiendo del tipo de yacimiento que tiene diferentes características, ¿ya? Y también la disminución del tamaño de las partículas de la muestra hasta la medida recomendable de estas para su análisis. Ya, eso también es muy importante. Yo para realizar un buen ensayo y determinar la ley o cantidad o contenido metálico de esta muestra, yo tengo que tener un tamaño de partícula óptimo, que se puede obtener si es que realizo una buena voladura, pues puede ser uno, u otro también en planta, en la chancadora. Tengo que tener un buen tamaño de partícula para que, con el momento de llevar mi muestra al laboratorio, se realice un buen ensayo.
¿ya? Básicamente, de lo que hemos tratado anteriormente, estos dos puntos son los más importantes. Reducción de masa y tamaño de partícula óptimo. ¿Estamos? La reducción de la muestra, ya durante el proceso de su tratamiento, se divide en varias etapas, cada una de las cuales consta de trituración, cribado, mezclado y reducción. Veamos primeramente la trituración y molienda. Para poder someter una muestra a diferentes tipos de análisis químicos y físicos es necesario homogenizarla lo más posible y triturarla hasta que alcance un determinado grado de finura sobre la preparación reproducible de muestras, garantizando resultados de análisis fiables y exactos. Cuando yo quiero llevar una muestra de un mineral, normalmente en yacimientos metálicos, ya normalmente yo llevo mi muestra y lo llevo al laboratorio químico. Y es en el laboratorio químico donde hacen este trabajo de trituración y molienda para hacer el ensayo respectivo, ¿ya? Por ejemplo, acá, el tamizado, ¿ya? Cribado tamizado, ¿ya? Es básicamente un método físico para separar mezclas donde se separan dos sólidos formados por partículas de tamaño diferente. Lo que hemos visto en el ensayo, ¿ya? De tamizado para básicamente clasificar las partículas de diferente tamaño. Consiste en hacer pasar una muestra de partículas de diferentes tamaños por un tamiz y estas partículas de menor tamaño pasan por poros del tamiz atravesándolo y las grandes quedan atrapadas por el mismo. Se pueden realizar de forma manual utilizando un equipo vibratorio. Esto pues, obviamente mediante un equipo vibratorio que es lo más recomendable o si no simplemente de manera manual también tú lo puedes mover, ya lo puedes mover para básicamente ir separando las partículas de menor a mayor tamaño. ¿Ya? Y otra técnica para hacer este tipo de ensayo, para preparar la muestra, es el cuarteo. ¿Ya? Y el cuarteo es bastante usado para sacar una muestra este, regular o se puede decir con un mismo grado de certidumbre al momento de mezclar las muestras. El cuarteo consiste en mezclar el material para posteriormente apilarlo en la forma de un cono, como se ve acá en esta imagen. Esto se aplastamos la parte del cono y se divide con una pala o una espátula en forma de cruz, hago una división en cuatro partes iguales, donde se retiran dos cuartos opuestos, que puede ser en este caso, yo lo divido en 2, 1, 1, 2, y los otros dos restantes los dejo, ¿no? Y que forman la nueva muestra. Se vuelven a mezclar y el proceso, y se vuelve, esta por ejemplo, yo me quedo, descarto la tajada 1, 1, ¿ya? Descarto la tajada 1, 1, ¿ya? Y vuelvo a mezclar en 2 y 2, hasta obtener el tamaño apropiado de la muestra. ¿Se acuerdan cuando yo dije el método para determinar la cantidad necesaria de muestra? Obviamente, si yo, por ejemplo, saco mi muestra, por ejemplo, de una, de un fragmento de roca volada, obviamente ahí voy a tener, no sé, una tonelada de mineral, una tonelada, dos, tres, dependiendo la magnitud de la voladura. Entonces yo voy a empezar a sacar mis muestras, pero yo, digamos, al hacer el cálculo solamente necesito 10 kilos de muestra, ¿ya? Pero al momento de calcular, tengo, no sé, 25 kilos, 30 kilos de muestra. Entonces tengo que reducir a 10 kilos. Entonces, para reducir una muestra de 20 kilos a 10 kilos, o de 30 a 10 kilos, aplico esta técnica de cuarteo. ¿Para qué? Para que toda la cantidad de muestra que yo he obtenido y para tener el tamaño de muestra apropiado, aplico la técnica de cuarteo para ir reduciendo, pero ir reduciendo de manera regular, no ir descartando minerales o muestras que básicamente no me van a o me van a generar un cierto grado de error. Y para disminuir ese grado de error, tengo que hacer esa técnica de cuarteo, ¿no? Otra herramienta usada es el cuarteador, que consiste en un recipiente en forma de V
que tienen en sus costados una serie de canales que descargan alternativamente en dos bandejas, ¿ya? Ubicadas en ambos lados del cortador. El material es vaciado en la parte superior y al pasar por el equipo se divide en dos fracciones de aproximadamente igual tamaño, ¿ya? Entonces, básicamente, si vemos acá, este cortador tiene esta forma, donde básicamente mediante una espátula yo voy recolectando el mineral y voy dividiendo. Y acá vemos, ¿no?, el procedimiento correcto. Ya voy dividiendo y voy sacando dos muestras. Ya, el coartador debe tener la abertura de manera que pasen todas las partículas. Obviamente yo tengo que asegurarme que el fragmento o el tamaño óptimo de mi material particulado, la muestra que estoy analizando, sea el idóneo, o que diga claro, sea el idóneo, de manera que este coartador sea útil al momento de clasificar o separar las muestras, ¿ya? También otra técnica, otra herramienta que existe para aplicar el cuarteo, ya es el divisor rotatorio, ya, que básicamente es un dispositivo mecánico que hace básicamente girar las muestras, ya, y una vez homogenizado, incluso en base a esta rotación, el fragmento se mezcla y los fragmentos de roca son más pequeños, fragmentos minerales más pequeños, tengo un muestreo más homogenizado. Bueno, y el muestreo de aguas, ya, obviamente también es parte de, de lo que es el muestreo en minería. Y el muestreo de aguas, como dije, creo en las clases pasadas, es importante porque me ayuda a determinar también los efluentes que yo estoy regando a superficie, porque estoy haciendo un laboreo tanto en interior mina, en minería subterránea, como en minería superficial. ¿Ya? El muestreo en agua se hace, ¿ya? Como he visto, si yo hablo de una minería subterránea, al momento de hacer mi laboreo minero, pongámoslo acá, ya, por ejemplo acá, yo tengo acá el cerro, ya, empiezo a hacer mi labor minera, puede que esta labor minera, y es lo más probable, y digamos acá hay una quebrada, y en esta quebrada pasa un río, un ejemplo, ¿ya? Y justo acá está mi yacimiento mineral, mi beta, mi yacimiento mineral, ya está. Y justo por acá, con un color azul o un color verde, pasa una falla básicamente es el desplazamiento entre dos rocas, o también una fractura o una discontinuidad, una abertura, que hace que este río que está en esta parte, ¿ya?, se percole, se percole por esta apertura que tengo, ¿ya? Y básicamente toda esta agua empieza a salir por mi boca mina. Sale por mi boca mina y empieza a caer acá abajo. Entonces acá hay una quebrada, hay un río, no sé. Pero acá seguramente alguien me va a decir, pero ingeniero, profesor, si es en la misma agua y está bajando acá, ¿cuál sería la contaminación o el daño? ¿No? La contaminación, el daño va porque normalmente cuando esta agua se percola o filtra por el agua, en este yacimiento mineral ya hay ciertos minerales contaminantes. Por ejemplo, uno de ellos es el sulfuro. El sulfuro. ¿Qué hace cuando yo mezclo sulfuros con agua? ¿Qué se genera? Agua ácida. Ahí está, agua ácida. Entonces, esta agua ácida, ¿qué es lo que hace? El agua ácida, básicamente lo que hace es que si yo lo veto por boca mina por acá,
Ya básicamente estoy generando un pasivo ambiental. Y este pasivo ambiental, obviamente, si es que viene OEFA no, ¿cómo se llama esta institución? OEFA, creo que sí, OEFA, que básicamente ve lo que es el tema de medio ambiente, contaminación ambiental. Ya te pone, la empresa minera le pone una multa de millones y millones de dólares. Entonces, para ello yo tengo que hacer un muestreo de estas aguas para ver la cantidad de azufre y u otros elementos que contiene. ¿Para qué? Para que en base a este muestreo ya haga un análisis, una evaluación y a realizar ya pozas, ¿para qué? Para que yo mediante ciertos aditivos, haga que este metal no salga por superficie, simplemente se queden en estas pozas, se sedimenten y yo las empiece a limpiar y los extraiga de otra manera. ¿Está bien? Por eso es muy importante también saber el muestreo que se hace de las aguas. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Y en minería van a haber bastantes tipos de muestreo de aguas que se realizan, no solamente por ese tipo de casos. ¿Ya? Acá vemos muestreos simples que nos dice que son muestreos que se deben recoger en recipientes adecuados, los cuales se lavarán 3 veces con el agua a recolectar. Obviamente, como he dicho, los depósitos en base donde voy a hacer a almacenar este tipo de muestras, en este caso agua, tienen que estar limpias, si es posible esterilizadas. Para cada muestra se determinan in situ la conductividad, temperatura y el pH. ¿Ya? Como visto, no solamente qué elementos tiene, sino también el grado de conductividad, qué temperatura tiene, qué pH, si es un pH ácido, un pH básico. Obviamente, yo para hacer un análisis y segregar esta agua hacia afuera, tiene que tener un pH ya que esté dentro de los límites máximos permisibles. ¿Está bien? En algunos casos se acidifica la muestra antes de guardarla, principalmente para evitar la precipitación de carbonatos o la proliferación de microorganismos. Por ejemplo, si estoy haciendo un análisis de otro tipo o estoy haciendo un muestreo para un determinado tipo de análisis de esta agua, se puede echar algún tipo de aditivo, ¿ya? Para evitar ya que se precipiten ciertos componentes, ¿ya? Para que mi muestra me dure más tiempo y pueda seguir haciendo mis análisis. Las muestras compuestas corresponden al mismo punto a tiempos distintos, ¿ya? Obviamente bajo una cierta frecuencia seguramente. Muestra integrada está la constituida por la unión de muestras simples recolectadas simultáneamente en sitios próximos. Volumen de la muestra dependerá de los parámetros que se quieran medir. Normalmente se recolectan entre 100 milímetros y obviamente igual que el muestreo de minerales. También se puede calcular la cantidad óptima de esta muestra en litros, ya en volumen. Y acá vemos un cuadro más o menos de, dependiendo del tipo de análisis que yo voy a realizar o que va a tener esa muestra, a qué tipo de temperatura, qué tipo de envase y cuál va a ser su tiempo máximo de conservación. Ya también hay muestreo de gases. ¿Ya? Esto no va al curso porque lo que estamos haciendo es una estimación de recursos y reservas minerales, ya, pero solamente para comentar, para que tengan un cierto grado de conocimiento. Nuestro de gases obviamente se hace también en minería, ya. Por ejemplo, los gases de voladura, normalmente en minería subterránea se hace con bastante continuidad, ya, porque yo tengo que trabajar bajo condiciones donde el trabajador, mi personal, esté cómodo y bajo ciertos límites máximos permisibles del gas. Por ejemplo, el gas normalmente contaminante que hay en la minería subterránea es el monóxido, ¿ya? Obviamente de acá lo que te dice que hay ciertas maneras de detectar, ¿no? Normalmente en la minería subterránea una manera de detectar o el grado de concentración de los gases es mediante detectores que cada supervisor o que cada personal ya tiene en la mano y va detectando, ¿no? La cantidad de gas que hay en el ambiente.
¿ya? Básicamente eso es todo con respecto a lo que es muestreo. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Ya igualmente el material lo pueden volver a revisar, léanlo, cualquier duda o concepto que no se entienda, háganmelo saber en la clase siguiente o ahora. Ya, y yo encantado lo voy a resolver. ¿Ya? Si no hay consultas, dudas, todavía nos queda un poco de tiempo, pasamos al siguiente capítulo. ¿Ya? Hasta este punto ya tanto el turno A como el turno B estamos básicamente ya alineados. Ya vamos a abrir el siguiente capítulo. Ya, ya está. A ver, ¿me confirman si se puede ver? Sí se mira, ingeniero. Ya. Pasamos al tema 3, que es la estimación de recursos y reservas por métodos clásicos. Antes de, más o menos para hacer un preámbulo, de pasar a la estimación de recursos o reservas por métodos geoestadísticos, antiguamente o anteriormente, la estimación que se realizaba eran por métodos clásicos. ¿Cuál era el método clásico normalmente usado? Era la media aritmética. Yo quería sacar un promedio, o quería sacar, no sé, ¿recuerdan el ejemplo anterior, el de la clase introductoria? Yo quería saber, tengo una muestra acá, tengo una muestra acá, acá tengo 1.2, acá tengo 0.8, y yo quería saber cuánto tenía acá en el medio, ¿ya? Lo que hacía básicamente era hacer una media aritmética. ¿Qué es una media aritmética? Sumar 1.2 más 0.8 y todo dividido entre 2. Esto me daba 1.0. O simplemente una media ponderada, donde yo ponderaba acá un 50%, y cuánto era acá era 1.2 por 0.5 más 0.8 por 0.5. Y eso también me daba 1. Entonces, ese era el método clásico que se usaba anteriormente. Y normalmente esto se usaba para minerales regulares, homogéneos, tipo estratos, así como el carbón. Casi era válido porque no había mucha variabilidad. Pero cuando ya empezamos, o se empezó la explotación de yacimientos minerales, por ejemplo, auríferos, polimetálicos o de otro tipo de metales, ¿ya? Donde las leyes eran bastante irregulares, variables, ya tienes que hacer otro tipo de método. Pero más o menos para empezar a analizar, vamos a iniciar con los métodos clásicos, ¿ya? Dentro de los métodos clásicos vamos a ver el proceso de evaluación de reservas, la corrección en la estimación de reservas, ¿ya? Vamos a ver cómo calculamos la ley de corte. Como dijimos, la ley de corte es importante para hacer una estimación o pasar de recurso a reserva, ya dependiendo la ley de mineral que yo tenga. Y los cálculos de reservas por los métodos clásicos o geométricos, ya hemos visto que hay métodos clásicos, como la media aritmética, que es lo más básico que se puede encontrar. Hay método de bloques, método de perfiles, el método de áreas bajo las curvas, el método de los polígonos, el método de la triangulación, el método de los contornos y el método del inverso de la distancia. Vamos a ver algunos inconvenientes de estos métodos tradicionales para la estimación de leyes, obviamente dependiendo del tipo de yacimiento mineral. Vamos a ver variaciones bajas y como variaciones altas. Y finalmente vamos a ver lo que es la compositación, que normalmente se usa o lo vamos a ver cuando hagamos la estimación de recursos, ¿ya? Lo primero que se tiene que hacer es una compositación y más adelante vamos a ver a qué se refiere este término, ¿ya? Vamos a ver lo que es el proceso de evaluación de reservas, ¿ya? Ya. El proceso de evaluación de reservas, ¿ya? Básicamente es para determinar ya cómo o qué es lo que yo necesito para convertir un recurso mineral a una reserva mineral. ¿Qué es una reserva mineral? Es una reserva económicamente explotable, que tiene acceso, que se puede tener acceso mediante infraestructura, mediante rampas,
mediante cortadas, galerías, piques, etcétera. O también, y no tengo ningún tipo de restricción medioambiental con las comunidades, o sea, tengo básicamente todo listo ya para poder extraer este mineral. ¿Está bien? Primero me dice que tengo resultados de la prospección táctica. Ya. Prospección táctica básicamente es tener la ley mínima o la ley de cabeza de mi yacimiento mineral. ¿Ya? Bueno, y este es mi yacimiento. Ya la prospección táctica se refiere a que yo tengo una ley promedio. Vamos a llamarle ley de cabeza, ¿ya? Del yacimiento. Ley de cabeza es una resultado de prospección táctica. Y obviamente yo ya más o menos calculo la ley de corte, y la ley de corte está en función de los precios, de los costos y beneficios que yo tengo. Más adelante vamos a ver la fórmula de la ley de corte. Y hemos dicho, para que pase de recurso a reserva, el principal requisito es que mi ley de cabeza, ahora sí la ley de cabeza, debe ser mayor a mi ley de corte. Entonces acá ya voy definiendo lo que es la mena, mi mineral económicamente explotable. Y acá donde aplico algunos criterios de selección y de limitación, ya con esta definición de la mena, y voy analizando la superficie de mi yacimiento, de lo que yo voy a explotar, bajo un modelamiento, ya que hemos visto que es importante modelar, ya. Y generalmente yo modelo lo que va a ser económico para mi explotación. Realmente ya cuando tenga definido mi modelo, yo tengo que determinar un método de explotación, ¿ya? Y ese método de explotación tiene que ir ligado, ¿ya? Al tipo de yacimiento, la forma, la geometría, las características que tiene este yacimiento para aplicar una buena metodología de explotación, ¿ya? Una vez que yo tenga seleccionada la metodología de explotación, ¿ya? Yo puedo calcular cuánto volumen voy a sacar, ¿ya? En volumen en metros cúbicos, ¿ya? Y de acuerdo al tipo de densidad de mi mineral, la densidad es toneladas por metro cúbico, ya dependiendo de la densidad, yo puedo calcular las toneladas, ¿ya? ¿Cuánto es volumen por densidad? Se va metro cúbico por metro cúbico, me quedan toneladas. Tengo toneladas de mineral, ¿ya? En base a esto ya puedo calcular, ya tengo toneladas, saco las muestras, lo que hemos visto anteriormente, saco las muestras con las diferentes metodologías o tipos que hemos visto y lo llevo al laboratorio para hacer un análisis analítico y calcular las leyes. Por ejemplo, si tengo una ley, no sé, de onzas por tonelada, yo multiplico tonelada por onzas por tonelada, se va tonelada con tonelada y me quedan las onzas del metal. Estoy recuperando. Y ese vendría a ser básicamente la cubicación del metal que voy a obtener en un determinado yacimiento, ¿ya? Básicamente esa es la línea de tiempo que yo tengo que hacer para estimar un yacimiento mineral, ¿ya? Proceso de evaluación de reservas. Las muestras a través de las que se estiman las leyes de un yacimiento representan una fracción mínima de este. Por lo tanto, para que la estimación sea correcta, se necesitará primeramente basarse en los resultados obtenidos a partir de un muestreo representativo, ¿ya? Como ya hemos visto cómo realizar un buen muestreo, ya estoy en la capacidad de, al momento de analizar los datos que me van a dar para realizar la estimación, tengo que evaluar que el muestreo que se realiza tiene que ser el óptimo, cumpliendo ciertas restricciones, ciertos parámetros en función al yacimiento, y ya lo hemos visto. Segundo, conocer la geología de la zona en donde se encuentra el yacimiento. Como les dije anteriormente, es importante conocer la génesis o el modelo genético del yacimiento,
cómo se ha originado, qué tipo de minerales principales, minerales secundarios, qué tipo de alteraciones voy a tener, cuál es la forma del yacimiento que tiene, cuál es su comportamiento estructural, tiene fallas, hay diques, hay desplazamientos. Esa es la geología del yacimiento y esa es parte básica también de conocer al momento de hacer una estimación y conocer el modelo del depósito. ¿Ya? Eso ya también yo lo puedo hacer en base a los sondeos diamantinos que se hacen o también en base a las labores que yo haga, puedo definir un modelo del depósito. ¿Ya? Y este modelo del depósito es muy importante porque a partir de este modelo yo puedo diseñar la mina. ¿Está bien? Se puede hacer el diseño de la mina. Y en función de ese diseño, yo puedo calcular ya distintos tipos de indicadores, rendimientos que voy a necesitar al momento de realizar la explotación de mi yacimiento mineral, ¿ya? Entonces, en el proceso de evaluación de reservas me voy a encontrar con esta incertidumbre, ¿ya? Como podemos ver, ya hemos visto, en el momento de que yo decida realizar mis taladros exploratorios, mis taladros diamantinos, voy a tener estos dos tipos de interpretaciones. Voy a tener, en el primer caso, que yo voy a hacer mis sondeos y voy a cortar este, el mismo corte de mineral del yacimiento y seguramente en base a las evaluaciones que hago voy a decir, mi yacimiento es un yacimiento medio manteado, ya lo tengo más o menos así, es una interpretación, ya, pero también puede existir otra interpretación, que puede ser que son básicamente yacimientos, que le llaman yacimientos, mediante, déjame recordar, yacimientos betiformes, un nombre que conocen, yacimientos betiformes, donde prácticamente hay vetillas, ya, vetillas así, como si fueran incrustaciones dentro del manto de la corteza terrestre. Y justamente donde yo he hecho las intercepciones con el depósito, justamente me queda esa forma. Y no es lo que yo estoy interpretando, sino es esto. Entonces, como yo descarto este tipo de interpretaciones o tengo una mejor perspectiva de lo que es mi yacimiento mineral, por ahí seguramente me van a decir hacer más talar, más sondeos, ¿no? Obviamente puedo hacer más sondeos, pero yo tengo que tener en base a una mínima cantidad de taladros inicial, tener más o menos una perspectiva. Por eso es muy importante dentro de este yacimiento o dentro de este trabajo de análisis exploratorio mediante sondeos, yo tengo que hacer una evaluación geológica continua y rigurosa, ¿ya? El geólogo que está acá en superficie ha hecho su mapeo geológico, ha identificado fallas, estructuras, alteraciones, ¿ya? Y mediante un buen mapeo geológico, él está en la capacidad de determinar qué tipo de mineralización tengo adentro, si es esta forma en el primer caso, o ese es el tipo de forma tipo betiforme, ¿ya? No solamente hacer taladros y interpretar según lo que yo tengo, sino también conocer las características que tenemos en superficie y qué tipo de mineral va acompañado, ¿ya? Por ejemplo, tenemos este caso. En este caso, también muy peculiar y también bastante visto en minería, es que yo tengo normalmente un mineral, ¿ya? Esta parte roja que yo veo acá es una falla, ya que siempre se va a ver, y es un mineral tipo scan, ya el que hemos visto en tipo de depósitos, el tipo scan o stockwork, donde básicamente el mayor grado de contenido metálico que se da en esta fuerte fricción, donde hay bastante, o se ha originado con bastante temperatura y presión,
¿ya? Y se genera lo que es la parte de la mena. La mena es el mineral económicamente explotable, ¿ya? Pero obviamente la mena va acompañado de minerales secundarios y alteraciones, ya que viene dado por esto. Entonces, esta parte naranja que estoy subrayando es mi contacto mineralógico, ¿ya? Y el contacto económico es la mina. Entonces, esto también se tiene que tener en cuenta. Y después viene la roca encajonante, ¿ya? Correcciones en la estimación de reservas. Mira, ¿qué nos dice acá? Corrección en la estimación de reservas. Para la estimación de reservas, en su perspectiva económica real, hemos de tener en cuenta los siguientes términos, ¿ya? Y esto sí, grábense bien. Esto lo van a tener presente como pan de cada día cuando empiecen a trabajar en minería. El primer término con el que van a trabajar generalmente los que se dediquen a operación mina es trabajar continuamente con la dilución de leyes. Que la dilución de leyes básicamente es la contaminación del mineral con la ganga o el desmonte, ¿ya? Que básicamente hacen que tu ley de mineral baje. Ya es algo con la cual se tiene que trabajar y tiene varias características partiendo del método de explotación, ¿ya? El siguiente es el coeficiente de extracción. El coeficiente de extracción es básicamente la recuperación ya que se va a tener del mineral ya en mina. O sea, ¿cuál es mi coeficiente de extracción que voy a recuperar en mina? Y finalmente la recuperación del metal, que básicamente eso ya va acompañado al tema de planta. Planta también en base a un estudio geometalúrgico del yacimiento mineral. Ellos mediante una pruebas y ensayos van haciendo una estimación de cuánto porcentaje de recuperación voy a tener de metal en base a los aditivos químicos que yo voy adicionando para recuperar el metal. Ya, vemos con la primera corrección, la dilución de las leyes. ¿Ya? Yo para transformar un recurso en reserva tengo que diluir la ley. ¿Y en base a qué se diluye la ley? Ya en base al ancho de minado. ¿Ya? Esto voy a tratar de explicarlo con una gráfica simple para que se entienda y después vamos a ver el detalle de lo que incurre una dilución de leyes. ¿Ya? Yo, por ejemplo, si hablamos de un yacimiento, digamos que yo tengo mi beta, ya hablamos de una beta, se encuentra acá, está acá. El yacimiento de esa beta, ya, vamos a poner acá algunos datos. Tiene un ángulo, pongámoslo acá, de 60 grados. Ya está. Y la potencia de esa beta o el ancho que va a tener esa beta, pongámosle que es de 50 centímetros o 50 metros o 0,50 metros. ¿Ya? Entonces, yo para resacar este mineral ya de manera convencional o mediante el ingreso de algún equipo, yo puedo sacar este mineral, pero tengo que también sacar un poco de desmonte. ¿Para qué? ¿O por qué tengo que sacar desmonte? Porque yo tengo que tener un ancho mínimo de explotación. Y este ancho mínimo de explotación, normalmente en minería le llamamos ancho de minado. El ancho de minado. El ancho de minado básicamente es mediante el tipo o el método de explotación que estoy usando, en este caso el método convencional, el ancho mínimo para que mi personal que va a trabajar dentro de este tajeo se encuentre ergonómicamente, ya sea ergonómico, ergonómico quiere decir que tenga un espacio adecuado para que el trabajador pueda realizar sus actividades, tanto de extracción de ese mineral, colocar sostenimiento mediante puntales de madera, quizás
y otros trabajos. Entonces, ese es ancho de minado. Y para el ancho de minado, que es básicamente esta parte de acá, que vendría a ser desmonte, ¿ya? Digamos que ese desmonte es de, o sea, y todo esto de acá, mi ancho de minado, para que sea óptimo, para que mi trabajador esté ahí, sea de 1.50. Entonces, ¿cuánto vendría a ser mi dilución? En este ejemplo práctico, mi dilución vendría a ser simplemente la cantidad de desmonte que hay con respecto al total. ¿Cuánto es la cantidad de desmonte? Sería 1.5 menos 0.5 que es la beta. Ese vendría a ser mi cantidad de desmonte. Y todo esto dividido entre el total. El total es 1.50. Y esto me va a salir en porcentajes, ¿ya? Aproximadamente un 66%. Aproximadamente. Entonces, esa es mi dilución. ¿Se entiende con este ejemplo qué es la dilución? Es un ejemplo básico, ¿ya? Que se aplica en minería, más que todo en minería subterránea. Obviamente esto lo vamos a ver también dependiendo del tipo de explotación, el tipo de yacimiento también en minería superficial. Pero básicamente la dilución es la contamina, como dice acá, resulta prácticamente imposible extraer solo el material económico. ¿Cuál vendría a ser el material económico? Sería simplemente el cuerpo mineral. Como dice en términos mineros, la carne viene con hueso, algo así. Puedo sacar la beta, puedo sacar la beta, pero tengo que sacar un poco de desmonte para que, para darle condiciones también al trabajador para que pueda hacer sus actividades dentro de esta explotación del yacimiento. ¿Ya? Ese es un ejemplo práctico mínimo para que se entienda. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta dilución? Vamos a ver. Hay causas, no solamente por ejemplo, acá la única causa de dilución que estoy viendo es por el método de explotación. Quizás si es que acá en un futuro, digamos, en un futuro, yo pueda recuperar esta veta de 50 centímetros, no sé, con cortadores o con robots, no sé, estoy ya viendo un poco más allá, que puedan entrar dentro de este espacio y obviamente ingresar un robot o algo, o un equipo o herramienta de menor dimensión que me permita sacar solamente la beta. Pero en este caso, por condiciones de ergonomía y de bienestar y seguridad del trabajador, se tiene que considerar un ancho mínimo de minado. Pero ese ancho mínimo de minado también no es que en la práctica va a ser unos 50, quizás llegue a 2 metros. Y esa diferencia, 0.50, está expuesta por estos factores, ¿ya? ¿Qué factor podemos encontrar? La sobrevoladura o la sobre rotura que genera la sobrevoladura. ¿Qué nos dice? Es el material que está fuera de los límites económicos del cuerpo mineralizado. Queda incluido en el material extraído. La sobrevoladura básicamente es cuando yo, hasta el momento de hacer el carguío de mis explosivos, estoy colocando explosivos que tienen mayor potencia o mayor fuerza explosiva, ¿ya? Y esto hace que las cajas o el macizo rocoso se altere, ¿ya? Más de la cuenta, más de lo debido, y haga que el desmonte empiece a caer, ¿ya? Y es lo que no quiero. Y eso es básicamente control de voladura, ¿ya? Control de voladura. Y esa es una especialidad aparte, ¿ya? Ustedes seguramente lo han visto en su curso de perforación y voladura, tanto en minería subterránea como en minería superficial. Esto ya es una especialidad aparte donde en base a una buena malla de voladura, en base a una buena perforación, en base a una adecuada selección de explosivos y en base a un secuenciamiento óptimo del disparo, se obtiene este tipo de voladura. ¿Tá? Como digo, es un tema muy aparte. La dilución interna. La dilución interna es el material subeconómico que se encuentra incluido dentro del cuerpo económico y que no puede ser segregado, ¿ya?
La dilución interna básicamente es cuando el yacimiento mineral o mi cuerpo mineral o la beta, ya encuentro minerales subeconómicos, como en este caso ganga, que hemos dicho que es material que no es económicamente explotable, pero que está dentro de este mineral, está acompañado de este mineral. Entonces, yo al momento de hacer mi muestreo, tengo que considerar este mineral subeconómico, porque voy a explotarlo todo. Entonces, considerando este mineral subeconómico, yo tengo que calcular cuál va a ser mi ley. Y obviamente este mineral subeconómico hace que mi ley original de mi mena o del mineral útil se disminuya. ¿Está bien? Dilución de reemplazo contacto. Nos dice si el contacto estéril mineral, ¿ya? Contacto estéril mineral es muy irregular. Y esto suele ser bastante normal en minería, obviamente. El yacimiento mineral, el cuerpo mineral, la beta, no es como cortar un queso. No es como que yo corto un queso y es fino. Viene con irregularidades, ¿ya? El resultado será que un volumen equivalente de material estéril sustituirá el material económico. Aunque la voladura de roca es un arte, ya en la voladura de roca seguramente han visto al ingeniero Bruno, más que una ciencia es un arte, ¿ya? En ocasiones roza la perfección, obviamente hay ingenieros de perforación y voladura, que dedican años y años de experiencia en este sector de la perforación y voladura y son ya a nivel experto que se conocen este tipo de arte, se puede decir, ¿no? Para determinar, para sacar un determinado tipo de voladura, dependiendo de varios factores, dureza de la roca, macizo rocoso, el RQD, qué tipo de roca tengo y X factores, ¿ya? Tampoco se le puede pedir milagros como ellos. Entonces, si vemos acá, este es el contacto mineral estéril. El yacimiento mineral siempre va a venir de manera irregular. Nunca lo vamos a encontrar como si fuera el corte de un queso o la rebanada de un pan. Siempre va a tener esas irregularidades. ¿Ya? Siempre va a tener esas irregularidades que estamos viendo acá. Entonces, tratar de volar todo así con la forma que tiene el yacimiento es prácticamente imposible. ¿Ya? Entonces yo tengo que determinar acá un ancho de minado promedio, ¿ya? Promedio. Y básicamente mi ancho de minado promedio vendría a ser esto de acá, donde voy a tener que dejar un poco de mineral arriba, ¿ya? O también volar un poco de desmonte, ¿ya? Pero tiene que ser de un ancho óptimo, ¿ya? Y en eso también se basa lo que es la estimación de reserva, ¿ya? En la estimación de reservas, dependiendo del tipo de método de explotación que se esté usando, yo tengo que calcular el ancho mínimo de minado, dependiendo el tipo de yacimiento, y otros factores, obviamente hay tipo de roca, comportamiento del macizo rocoso, si hay filtraciones de agua, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, básicamente, por la forma del yacimiento, que no es regular, yo voy a tener una cierta dilución por reemplazo o contacto entre estéril y mineral. ¿Ya? ¿Qué nos dicen? La línea continua marca el contacto económico mineralógico, la discontinua lo que se puede obtener, contacto promedio, lo que yo voy a calcular. Se observa como en el material que se va a arrancar entre zonas de mineralización subeconómico y estéril, y como a su vez zonas de mineral económico queda fuera, ¿ya? Y eso ya depende ya de hacer un análisis óptimo. Ya en este caso hay bastantes simulaciones que hacen los softwares en base al modelamiento que ya tengo y en base a la estimación de bloques que ya he realizado, me va a calcular este contacto óptimo, ¿ya? El contacto óptimo, ¿ya? Que va a hacer que me va a optimizar el mayor ancho de minado que yo tengo que tener en mi explotación, ¿ya? Y hemos visto lo que es la dilución. Ahora, lo que es el coeficiente de extracción. Ya con eso terminamos, ¿ya? El coeficiente de extracción, ya como dice acá, es la parte del metal de interés, ¿ya?
que se pierde durante el proceso de concentración, quedando mezclado con los estériles. ¿Ya? Estamos hablando del proceso de concentración para un poco dividir. Lo que es la dilución, ¿ya? Si ponemos en un marco global, la dilución básicamente se da en mina, como acá, en mina. Ya está. Es algo como ingenieros de minas que tenemos que controlar. ¿Está bien? Controlar la dilución, ¿ya? Es parte de nuestras responsabilidades como ingeniero de minas. ¿Está bien? Y lo que dice acá el coeficiente de extracción es más que todo para planta, para la planta. Está, ¿no? Quedando mezclado con los estériles. Las causas son diversas: finura de la molienda, tamaño de grano de la mena, tamaño de partícula, ineficiencia en la concentración. Eso también es un arte, pero esto lleva más que todo para los ingenieros metalurgistas. El primer arte que deben tener o el primer cálculo que deben tener es el tamaño de partícula óptimo para separar el metal del mineral secundario o del mineral que lo tiene este metal, ¿ya? Para eso se hace trabajos de chancada y molienda. Y ahí en base a este tamaño de partícula óptimo, se empiezan a disolver los diferentes aditivos químicos que necesita para separarlo, ¿ya? Y es acá donde viene la eficiencia de la concentración en una planta metalúrgica, ¿ya? Eso en líneas generales. Determinación del rendimiento del concentrador o de la planta. Acá hay un ejemplo bien básico, ya para que se entienda. Y seguramente esto lo han visto en su curso de metalurgia general, ¿ya? ¿Qué nos dice acá? Supongamos que un concentrador se alimenta de una tonelada de mineral que tiene una ley 1, produciéndose X toneladas de concentrado con una ley 2, ¿ya? La ley 1 vendría a ser la ley de alimentación o la ley de cabeza, como se conoce en algunas, o en la mayoría de minas, pongámoslo acá. Uno vendría a ser, pongámoslo acá, ley de alimentación o de cabeza. La ley 2 vendría a ser la ley de concentrado o de mi producto final. En este caso, sí, eso también iría donde solamente voy a vender concentrados, ¿ya? Porque ahí, dependiendo del tipo de planta que se tenga, hasta pueden hacer un cierto grado de refinado, donde se tenga un producto, ¿ya? Y la diferencia entre las toneladas de mineral que ingresan y lo que sale de mi concentrado, que vendría a ser uno menos X menos XT, ¿ya? Porque XT es el peso de mi concentrado, vendría a ser el rechazo. En este caso, a veces el rechazo le llamamos relave. Con ese nombre se le va a conocer. Entonces, ya, como aplicamos la ley de conservación de masas o energías, ya donde la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En base a ese principio, que multiplico la ley con la que alimento y ley de cabeza alimentación por el tonelaje, y acá me dice XT vendría a ser las toneladas de mi concentrado que voy a botar entre la ley. Uno menos XT vendría a ser la diferencia, ¿ya? Multiplicado por la ley 3. ¿Qué vendría a ser la ley 3? Vendría a ser la ley de colas o de relave, ¿ya? Entonces, despejo X sub T o XT, que vendría a ser las toneladas de concentrado para este ejercicio, las toneladas de concentrado, que va a estar en función de las leyes: ley de cabeza, ley de relave y ley de concentrado, ¿ya? Y en base a esto, puedo calcular
el rendimiento del concentrador. ¿Cuál sería el rendimiento del concentrador? O la recuperación que voy a tener del metal va a estar en función a esta división. Toneladas de metal concentrado o de lo que yo tengo, lo que he obtenido como producto entre el tonaje de metal de la alimentación, el total que está ingresando. O vista de otra manera, tonelaje mineral en el concentrado multiplicado por la ley 2, esto me va a dar finos. Finos quiere decir que si yo multiplico toneladas multiplicado por onzas por tonelada, me va a salir, se va tonelada con tonelada, onzas, puede ser onzas de plata, onzas de oro, ¿ya? Dividido entre las onzas con las que estoy alimentando a la planta. Entonces, esta relación básica, ¿ya? Se le llama rendimiento del concentrador, o normalmente acá en los países latinos le llamamos recuperación metalúrgica, ¿ya? Ya. La ley 1 es la mineral que entra al concentrador y la ley 2 el producto de salida del concentrado. Entonces acá vamos a ver un ejercicio práctico, ya esto ya lo revisan, ya para el día de mañana, ya lo revisan y voy a preguntar a ver cómo lo han calculado. Ya es un ejemplo práctico, básico, sencillo que ustedes seguramente ya lo han hecho en su curso de metalurgia, ya. Y en este caso lo ven, lo resuelven y cualquier duda ya mañana lo vemos, ya. Entonces eso sería todo por parte del curso. No sé si hay alguna pregunta por parte de la clase. Estoy atento. Ingeniero, Sí, te escucho, Alexis, dime. eh, ¿nos podría brindar los PPTs para poder desarrollar el ejercicio? Ah, ya, sí, sí. Este ya sería la presentación número 3. Los envío a los delegados, tanto a Alexis como a Roland, para que lo compartan con los compañeros. Hoy día nomás terminando ahorita, les voy a enviar. ¿Está bien? Está Ok, bien. ingeniero. Ya. Si no hay alguna otra pregunta, ya mañana igual cualquier duda, consulta, me hacen llegar, revisen el material, ya, y lo estamos ya viendo el día de mañana. Ya. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos el día de mañana. Me pasan la lista, me estaba olvidando, me pasan la lista de Alex y Roland, ¿ya? Hoy día me pasan la lista de los que estamos presentes. Ingeniero, ¿está ahí?